Buenas tardes, les habla Gabriela Araya, analista de AvaTrade. Comenzamos esta tarde del día 3 de mayo, día jueves, con un nuevo seminario de educación, esta vez para hablar un poquito acerca del swing trading, para aquellas personas que ya han estado siguiendo los seminarios en línea. Partimos con las estrategias de scalping, hemos visto también estrategias con algunos indicadores específicos como el Ichimoku, y la verdad es que el día de hoy vamos a hablar de este estilo de trading para aquellas personas que tienen un poco de tiempo para dedicarle al trading en sí, en donde no quieren estar frente al computador y quieren realizar otro tipo de actividades. Yo creo que el swing trading les puede facilitar bastante la manera de operar al momento de estar eligiendo cómo llevar a cabo las distintas operaciones en la plataforma de trading. Así que bueno, les voy a hablar un poco acerca del riesgo que conlleva el operar dentro de este tipo de instrumentos. Les recuerdo que el trading en CFDs, spread betting y opciones conlleva riesgos y puede provocar la pérdida de su capital. La CNMV cree que debido a su complejidad y riesgo, la adquisición de CFD, Forex y opciones no son adecuadas para los inversionistas minoristas. Recuerden que las plataformas de trading les permiten utilizar la herramienta de apalancamiento. Esta herramienta puede amplificar las ganancias, pero también puede amplificar las pérdidas, e inclusive las pérdidas podrían llegar a ser superiores a la cantidad invertida originariamente para adquirir el producto. Así que ya visto eso, nos vamos de inmediato con los temas del día de hoy. Hoy día vamos a hablar respecto a qué es lo que es el swing trading. Para aquellas personas que no saben qué es lo que es, les voy a dar un breve repaso de qué significa operar bajo swing trading y ver si es que efectivamente hay algunos que están preparados para poder hacerlo o no, porque este estilo de trading, al igual que otros, no aplica para todos los traders. Y luego de eso vamos a pasar a una estrategia que tiene que ver con los estocásticos y el ATR. Es la combinación de tres indicadores que nos va a permitir filtrar el sesgo de un instrumento, encontrar las oportunidades de entrada y también encontrar las oportunidades de salida. Así que después de esa explicación nos vamos a ir a algunos ejercicios prácticos en algunos de los principales instrumentos para ver qué señales nos están entregando durante esta tarde. Así que si tienen cualquier duda, pueden enviármela a través del chat. También recuerden que pueden enviar un correo de información @avatrade.com si es que tienen mayores consultas y quieren que las estemos revisando y ayudándolos a poder ir aprendiendo cada vez más acerca de este tema en particular. Así que ya visto eso, vamos con la primera pregunta. ¿Qué es el swing trading? El swing trading, a diferencia del scalping, es un estilo de trading de más largo plazo. No quiero decir que es un estilo de trading que va a llevar a que una operación esté abierta meses o años, pero sí es de un mayor periodo de tiempo en el cual se mantiene una operación abierta, mayor que, por ejemplo, el estilo de trading de scalping, que mantiene operaciones abiertas por tan solo minutos o un par de horas. A diferencia del scalping, el swing trading permite mantener operaciones abiertas por varias horas o varios días, dependiendo de cómo se estén dando las configuraciones dentro del mercado. Así que este tipo de estilo de trading requiere de bastante paciencia. Es ideal para aquellos traders que no pueden estar monitoreando los gráficos todo el día. ¿Por qué? Porque como requiere paciencia, hay algunas personas que solamente se dedican a analizar los gráficos un par de horas en el día. Luego ingresan la operación y tienen que esperar horas, esperar días hasta que se dé la configuración que ellos esperaban para salir nuevamente del mercado. Entonces, eso los ayuda a no tener que estar mirando diariamente la operación, ni los gráficos, ni los puntos de entrada, ni los puntos de salida. ¿Cuáles son las características del swing trading? Lo que busca el swing trading en sí es identificar oscilaciones en tendencias de mediano plazo que tengan una alta probabilidad de éxito. Estas oscilaciones pueden ser oscilaciones hacia el alza, es decir, cada vez que se generan mínimos más altos, o en oscilaciones bajistas, cuando se generan máximos cada vez más bajos. Pero es importante poder identificar cuál es la condición del mercado para ver si es que podemos o no hacer swing trading. Dado que las operaciones de swing trading suelen estar abiertas un periodo de tiempo mayor a un día, se requiere también un stop loss más amplio para poder soportar la volatilidad dentro del mercado. Por ende, aquellas personas que les gusta poner stop loss de 10 pips o de 20 pips, posiblemente no les quede muy bien este estilo de trading porque claramente la cantidad de pips que van a tener que dejar para poder colocar el stop es mucho mayor que 10 o 20 pips. El perfil del swing trading. Al swing trader, no le importa tener operaciones abiertas por muchos días, está dispuesto a ingresar una menor cantidad de operaciones, pero va a ser más cuidadoso cada vez que las ingrese.
Entonces, para aquellas personas que les pican los dedos, que quieren ingresar una operación cada 5 minutos, olvídense del swing trading porque lo más probable es que se desesperen antes de que efectivamente puedan ver algún tipo de resultado a partir de este estilo de trading en particular. También el swing trader no tiene problemas en colocar stops más amplios, que abarquen una mayor cantidad de pips, tiene bastante paciencia y puede permanecer calmado cuando la operación se mueve en su contra. Si ustedes no están calmados cuando la operación se mueve en su contra, dado que el precio se va a mover una mayor cantidad de pips, lo más probable es que se desesperen mucho más rápido y cometan muchos errores al estar operando de esta manera. Así que si es que ustedes no se sienten cómodos con ninguna de estas características, que yo les acabo de entregar, entonces no deberían estar pensando en realizar swing trading, sino que deberían estar pensando en realizar quizás scalping o algún otro tipo de estilo que no signifique tener paciencia y estar a la espera de los movimientos. Ahora, ¿cómo opera el swing trader? Por lo general, y esto sí es casi que una regla básica del swing trading, es buscar una tendencia fuerte. Da lo mismo si es hacia el alza o hacia la baja. Lo más importante es que sea una tendencia fuerte. Entonces, lo primero que alguien tiene que estar buscando es si es que estamos con un mercado que está en tendencia o estamos frente a un mercado que está en rango. Porque si tenemos un mercado que está en rango, entonces no podemos hacer swing trading. Vamos a tener que ocupar otro tipo de estrategias que no sean las de swing trading porque claramente no estamos bajo esa condición de mercado. También el swing trader tiende a analizar el panorama general en un gráfico diario o en un gráfico de 4 horas. Finalmente las entradas las realiza en gráficos de 1 hora, 30 minutos o inclusive de 4 horas, pero nunca baja más allá de los 30 minutos. De hecho, los 30 minutos es por lo general el periodo de tiempo más bajo que va a estar utilizando. ¿Y esto por qué? Porque no espera que el precio se mueva en su dirección en los próximos 10 o 20 minutos, sino que va a esperar que se mueva en su favor por un periodo de tiempo un poco más amplio. ¿Por qué? Porque dado que el movimiento que se espera que se dé abarca una mayor cantidad de pips, probablemente también el movimiento inicial abarque una mayor cantidad de tiempo. Así que esas son las características específicas del swing trader. O sea, hay que tener bastante paciencia. Si se fijan, es muy distinto al scalping, porque en el caso del scalping, nosotros estamos buscando entradas al mercado rapidísimo, entradas y salidas rápidas en cosa de minutos para tratar de abarcar una cantidad de pips que sea nuestro objetivo diario. En este caso estamos buscando alcanzar nuestro objetivo, pero no diario, sino que nuestro objetivo a partir de la oscilación que esperamos que dé el mercado. Ahora, operar en tendencias, que es lo que hace el swing trader, es una de las condiciones de mercado más deseables. ¿Por qué? Porque el precio se mueve en oscilaciones, el precio de un instrumento se mueve hacia el alza o hacia la baja, nunca se mueve en una línea recta. Nunca se mueve en una línea recta. O sea, uno puede ver, por ejemplo, que el precio de un instrumento se mueve hacia arriba, luego retrocede un poquito, luego sigue hacia el alza, luego sigue hacia la baja, hacia arriba, etc. Y todos estos movimientos abarcan una X cantidad de pips, ¿cierto? Ahora, ¿por qué cuando alguien opera en una tendencia fuerte, una de las primeras reglas es que opere a favor de la tendencia y no en contra de la tendencia? Porque cuando el precio se mueve a favor de la tendencia, esta distancia, la vamos a cambiar de color. Deme un segundo. Ahora sí. Esta distancia de acá abarca una mayor cantidad de pips que esta distancia de acá. Entonces, cuando uno hace la suma y la resta, sumar esto que tenemos acá, esperen un segundo, ahí sí, sumar esto, más sumar esto, más sumar eso, nos va a dar una mayor cantidad de pips que si estamos sumando solamente las correcciones de la tendencia, para que lo tengan presente. Entonces, por eso, uno de los principales puntos claves de operar en tendencias fuertes es la cantidad
de beneficio en términos de pips que podemos alcanzar. Por ejemplo, vámonos a un gráfico y les explico de inmediato eso porque me gusta que quede bastante claro y no hayan dudas al respecto. Por ejemplo, tenemos acá, vamos a abrir un gráfico de cero. Abramos el australiano frente al dólar. Y este es el gráfico del australiano frente al dólar. Lo vamos a poner en términos semanales, ¿ya? Sí, en términos semanales nos sirve bastante bien. Fíjense en el movimiento hacia el alza que tuvo entre este periodo. Vamos a dibujar un rectángulo. Y esto es solamente para explicarles por qué es tan importante el ir a favor de la tendencia y no en contra de la misma. La distancia que hay desde este mínimo a este máximo fueron alrededor de 1987 pips, ¿ya? El retroceso, ¿cuántos pips abarcó? 615. Entonces déjenme ir anotando porque la memoria, como ya lo saben, no dura mucho. Acá eran 615. Y acá eran 1800, creo que eran. Ven, sí, lo acabo de mencionar y ya se me olvidó, así que es por lo mismo mejor anotarlo en algún lado. 2000 pips aproximadamente. Vamos a poner acá 2000. Después vamos a hacer la suma y la resta, que es lo que por el cual estoy haciendo el ejercicio. Luego tuvimos una continuidad de movimiento hacia el alza, eso fue en 1680. Estamos en un gráfico semanal, por eso es tanta la cantidad de pips que abarca. Después tenemos una corrección que abarcó alrededor de 662. 662. Después tuvimos otro movimiento hacia el alza alrededor de 3044 pips. Y después ya definitivamente quebró la tendencia, porque nuestra tendencia era esta. ¿Cierto? Después de eso quebró la tendencia. Y cuando corrigió desde este máximo al mínimo fueron alrededor de 1648. Entonces, si ustedes se fijan, cada vez que el precio retrocedió una menor cantidad de pips que la cantidad de pips que avanzó. Entonces, cuando uno va a favor de la tendencia, tiene la posibilidad de alcanzar una mayor cantidad de pips. Si nosotros hubiésemos sido traders de contratendencia, hubiésemos buscado cada corrección. Esos son 615 más 662 más 1648, en total 2900 pips. Mientras que si éramos un trader que va a favor de la tendencia, hubiésemos buscado alcanzar 2000 más 1680 más 3044, alrededor de 6724 pips. 3 veces más grande que el trader de contratendencia y lo que podría haber llegado a obtener si es que claramente tenía los mejores puntos de entrada y los mejores puntos de salida. Pero ese es uno de los principales motivos por el cual el trader que opera en tendencia busca mantenerse a favor de la tendencia y no en contra de la tendencia, porque un escenario claramente le puede otorgar una mayor cantidad de pips a alcanzar a futuro si es que está con un buen punto de entrada dentro del gráfico. Así que bueno, por eso hay algunos, igual que aquí al gráfico, hay algunos que solo buscan operar en tendencia. ¿Por qué? Porque fíjense en lo siguiente, cuando el precio entra en un rango, el rango limita el movimiento del precio. Por ejemplo, aquí teníamos un techo y aquí teníamos un piso, ¿cierto? Cuando entró en un rango. Y les voy a poner de inmediato el rango para que ahí todos lo puedan ver. Vamos a cambiar el color del cuadradito. Bueno, no importa, ahí se entiende, ¿cierto? Ese es el rango que tenía el precio. Y este rango abarcaba alrededor de 1300 pips, pero 1300 pips era lo máximo que se iba a poder mover el precio dentro de ese rango. Estaba limitado o por un techo o por un piso, mientras que en un mercado en tendencia no está limitado, puede seguir moviéndose hasta cuando el precio agote el movimiento, pero eso podría ser más que 1000 pips, que es lo que tiene el rango, por ejemplo. Entonces, por eso es una de las condiciones de mercado más deseadas por los traders, por eso muchos buscan las entradas al mercado en mercados en tendencia, y es porque es un poquito más fácil en realidad poder identificar los puntos de salida y los puntos de entrada, sobre todo si son a más largo plazo. Así que bueno,
Como ya todos los traders saben, saber cuándo comprar, cuándo vender no es necesariamente lo más importante, sino que también es el hecho de estar alineados con la tendencia o el sesgo que tiene el instrumento. Así que por lo mismo, la estrategia del día de hoy de swing trading, que es ocupar o hacer trading, perdón, en tendencias, vamos a estar utilizando varias cosas. Primero, un gráfico diario para identificar nuestro sesgo y después un gráfico de 4 horas. Además de eso, vamos a utilizar indicadores como el estocástico, el ATR y una media móvil de 50 periodos. La media móvil de 50 periodos va a ser nuestro filtro. Es lo que nos va a decir si vamos a estar con un mercado que está en tendencia o con movimientos bajistas a partir del sesgo que nos dé. Y esa media móvil la vamos a usar en un gráfico diario. El estocástico es lo que nos va a gatillar nuestras entradas al mercado y posiblemente también las salidas. En esta oportunidad el estocástico lo vamos a modificar y lo vamos a dejar en la configuración de 15.3.3. Suele ser un poquito más rápido que el que trae por defecto la plataforma, que es de 5.3.3, y esta estrategia viene configurada con esa única modificación del estocástico. Y luego vamos a usar el ATR para aquellas personas que quieran colocar stops en base a la regla del ATR, nos va a permitir manejar un poquito el riesgo, y las salidas del mercado las vamos a tener también a través del estocástico. Así que eso es lo que vamos a tener como configuración para el día de hoy. Mirando un poquito la primera fase de lo que tenemos que estar haciendo cada vez que ingresamos al mercado y que nos preguntamos si qué vamos a estar comprando o vendiendo. Esa es la primera pregunta que ustedes se tienen que hacer. Primero, encontrar una tendencia fuerte, porque somos swing traders y tenemos que tener una tendencia que sea fuerte para poder después realizar la entrada al mercado y seguir esa tendencia. Y en este caso eso lo vamos a hacer filtrando por esta media móvil de 50 periodos en un gráfico diario, va a ser nuestro filtro. Y bajo la regla de todas las medias móviles, bastante simple, vamos a estar comprando si es que el precio está sobre la media móvil porque nos arroja un sesgo alcista. Y vamos a estar vendiendo si el precio está por debajo de la media móvil, ya que eso nos entrega un sesgo bajista. Por ende, en esta parte de acá, nosotros estaríamos buscando compras. Claramente hay una tendencia más fuerte. Y en esta parte de acá estaríamos buscando ventas, en donde recién comenzó la tendencia luego de que se rompió la lateralidad que traía el euro frente al dólar norteamericano. Eso es lo que tenemos como dato principal para poder filtrar nuestra tendencia. Después de eso, una vez que identificamos nuestro sesgo, nosotros vamos a buscar las oportunidades de entrada al mercado con el estocástico. Recuerden que en esta oportunidad el estocástico va a estar cargado en un gráfico de 4 horas y lo vamos a utilizar con una configuración de 5.3.3. ¿Qué es 5.3.3? Cuando van acá al gráfico, van a insertar indicadores, osciladores, luego van a Stochastic Oscillator y en los parámetros, por defecto trae 5.3.3. Nosotros vamos a cambiar el periodo K y al periodo K le vamos a poner 15. Va a ser una media móvil simple. Y además de eso, vamos a agregar una siguiente cosa, que es un nivel. Cuando ustedes van a su plataforma y abren el Stochastic Oscillator, vuelvo a repetir, por defecto les va a aparecer 533. Ustedes aquí en la de K van a cambiarlo a 15 y en los niveles les va a aparecer el nivel de 20 y el nivel de 80. Vamos a agregar un nivel más, que es el de 50. Luego le damos a dar clic a aceptar. Y ahí lo tenemos cargado dentro de la gráfica, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer para configurar nuestro estocástico para que sea utilizado en la estrategia del día de hoy, en donde la línea K va a abarcar una mayor cantidad de periodos que la que abarcaba antes. ¿Cuáles son nuestras señales de compra? Bastante simple, muy parecido a lo que hemos aprendido en los otros webinars respecto al estocástico. Cada vez que tengamos un cruce de la K hacia arriba, vamos a tener una señal de compra. Acá tenemos una, acá tenemos otra, acá también habíamos tenido otra, acá tenemos otra, acá también, también tuvimos otra acá
y otra acá. A diferencia de lo usual, que es cuando usamos el estocástico, en donde solamente nos fijamos si es que nos entrega una señal cuando está por debajo del 20. Bueno, ahora también vamos a aceptar todas las señales que nos entregue por debajo del 50. Es decir, vamos a aceptar todas las señales que estén aquí, en esta zona que estoy marcando con amarillo. Todo eso lo vamos a estar aceptando como señales de compra. Simple, ¿cierto? Ahora vámonos a las señales de venta. Las señales de venta, como muchos podrían asumir, son completamente opuestas a las señales de compra. En esta oportunidad vamos a buscar todos los cruces del estocástico que se generen entre el nivel de 50 y el 100, es decir, todas las líneas que crucen por sobre la zona de 50. Todo esto nos sirve para poder encontrar señales de venta. Entonces, tenemos una señal de venta acá, tenemos una señal de venta acá, acá, acá abajo. Esperen un segundo, se me paró aquí el PowerPoint. Vamos a ver acá. Vamos a esperar que reinicie. Ahí sí, ya reinició. Deberían poder verlo nuevamente. Yo les estaba mencionando todas las señales que nos entrega el estocástico y nos habíamos quedado con estas señales de acá, estas señales de acá, esta señal de acá, la de acá, acá y acá también. Se fijan varias señales de venta. Varias señales de venta que nos han generado la configuración del 1533. Pero ahora, ¿cómo ponemos en práctica todo esto? Porque es importante también que nosotros seamos capaces de poder identificar todo lo que nos está entregando como información el indicador en sí, porque no solamente tenemos que tener las señales de compra, las señales de venta, ahora también tenemos que identificar cuáles van a ser nuestras zonas de salida, cuáles van a ser nuestras zonas de toma de ganancia, entre otras cosas más, porque no es lo único que tenemos que tener presente. O sea, yo ya les mencioné que teníamos que identificar cuáles eran nuestras zonas de compra, nuestras zonas de venta, y lo que hemos estado viendo en estos últimos minutos han sido exactamente esos niveles en los cuales podemos tener las entradas, las salidas, pero cómo podemos colocar también nuestro límite, nuestra toma de ganancias, nuestra configuración de salida, nuestra configuración de entrada perfecta, y una vez que lo tengamos claro vamos a poder también hacer un poquito de ejercicios prácticos para poder mostrarles de mejor manera todo esto, porque hasta el momento es teórico y cuesta un poquito visualizarlo cuando lo estamos viendo en tanta gráfica de PowerPoint en sí. Así que bueno, ya visto esa parte en particular que tiene que ver con las zonas de entrada, con las zonas de salida y el sesgo, que es el filtro. Ahora vamos a pasar también a la última parte, que es cómo salimos de estas operaciones, cómo limitamos nuestras operaciones, me refiero a cómo las limitamos en términos de ganancia, cómo las limitamos en términos de pérdida. Y para eso vamos a utilizar el ATR. Para eso vamos a usar una regla para el stop, que tiene que ver con utilizar la regla de 2 veces el tamaño del ATR del gráfico de 4 horas. Y para cerrar la operación, vamos a utilizar las señales del estocástico. Entonces aquí, por ejemplo, tengo un gráfico, que es un gráfico diario. Este gráfico diario, lo primero que tenemos que hacer en este gráfico diario es el euro-dólar gráfico diario. En este momento, el precio está con un sesgo bajista, ¿ya?
Por ende, de hecho voy a pasar a la plataforma porque aquí se va a ver bajito y ya terminamos con esta parte, así que prefiero enseñárselos en la plataforma. El euro dólar, gráficos diarios, ¿cierto? Aquí tenemos el gráfico diario. Cargué el estocástico, cargué el ATR, pero en el gráfico diario lo único que me importa en este momento es la media móvil de 200 periodos, de 50 periodos, perdón. Es lo único que me interesa en este momento. Es una media móvil simple, porque lo único que quiero saber es cuál es el sesgo de nuestro instrumento. Y en el gráfico diario nos entrega un sesgo bajista, por ende clarísimo, tendremos que estar filtrando solamente por operaciones de venta. Check. Nos cambiamos ahora al gráfico de 4 horas. ¿Dónde están nuestras entradas de venta en el gráfico de 4 horas? Dijimos que nuestras entradas, déjenme poner aquí una cosa más, un segundo, de aquí en adelante, vamos a filtrar por venta. En gráficos de 4 horas, perfecto. Tenemos las señales de venta, ¿cierto? O sea, la zona, perdón, en la cual tenemos las ventas. Pero, fíjense en lo siguiente. Todavía no tenemos señales de venta, porque todavía el estocástico no se encuentra por sobre el 50. Desde este periodo que no hemos tenido ningún momento el precio por sobre el 50, por ende todavía no nos ha entregado ningún tipo de señal de venta. Tenemos que todavía estar esperando a encontrar las señales que nos arroje el estocástico. ¿Se entiende? Busquemos otro gráfico. Busquemos la libra frente al dólar. La libra frente al dólar en el gráfico diario, más o menos en el mismo periodo, también cambió de sesgo y pasó de un sesgo alcista a un sesgo bajista. Entonces ahora tenemos que ir a buscar dónde nos entregó señales de venta. Y en este caso, en el caso de la libra frente al dólar, a diferencia de lo que hemos visto en el euro dólar, sí nos entregó una señal de venta. Y esa señal de venta la entregó justamente acá, en el nivel del 50. Cuando nos entrega la señal cerca del 50 la podemos tomar, pero cuando las entrega por debajo del 50 no las podemos tomar porque no estamos filtrando por 50. Entonces, recién la señal de venta lo hubiésemos tenido por acá. Ahora, pregunta, ¿dónde hubiese estado nuestro stop loss? Nuestro stop loss hubiese estado, les digo de inmediato, el ATR en ese momento estaba en 34 pips. Nuestro stop loss hubiese estado 34 pips, a lo menos 34 pips, lo ideal es el doble, alrededor de 60 pips, por sobre nuestro punto de entrada. Esa es la regla del doble del ATR. ¿Y dónde hubiésemos tenido las salidas del mercado? Cuando el indicador nos entrega una señal contraria, es decir, podríamos haber tenido el cierre de esta operación acá, y eso hubiese sido más o menos por acá, donde la ganancia hubiese sido mínima, de hecho bien poquitita, bien chiquitita. Vamos a ver de acá a acá, son alrededor de 90, 100 pips aproximadamente, digamos 90 pips. 90 pips aproximadamente hubiese sido de movimiento. A ver, déjame ver bien, espérame un segundo. De acá a acá, sí, 90 pips aproximadamente. Claro, y 60 pips hubiese estado por acá, para el ATR. Ahí estaba el error que había cometido antes. El 60 pips hubiese estado más o menos por acá. Un segundo, que en la libra dólar se mueve más. Si hubiésemos ingresado acá, 60 pips hacia arriba, hubiese sido un poquito más arriba. Aquí, en 1.40,40. 1.40,40. Por ahí aproximadamente hubiese estado nuestro stop. Y nuestra salida hubiese estado más o menos por acá que nos entregó la señal, más o menos por acá. Y eso, claro, efectivamente nos hubiese dado un movimiento hacia la baja de alrededor de 80 pips. Ahí hubiésemos tenido una relación riesgo-recompensa de más de 1 a 1. No es 1 a 2, porque no estamos arriesgando 1 para ganar 2, pero sería de todas maneras mayor que 1 a 1. Ahora, para los swing traders no hay ningún problema con un movimiento de esta envergadura. ¿Por qué? Porque una vez que entra al mercado, abre la operación, pone el stop loss y cierra la operación con la señal contraria, ahora solamente le queda esperar
y volver a ingresar al mercado cuando todas las configuraciones se den para poder volver a tener una señal de entrada. Hay algunos traders que utilizan también la siguiente regla basada en el ATR, que es el trailing stop. Y eso es muy típico del swing trader. Trailing stop o stop fluctuante. ¿En qué sentido? En que una vez que ingresan a la orden de entrada, que hubiese sido esta de acá por la señal del estocástico, vamos a cambiarle el color a verde, imagínense que o a celeste, esa es la entrada, y pusieron el stop en base al ATR 60 pips, esperaron que el precio se moviera alrededor de 60 pips, y cuando el precio se movió 60 pips, fueron y bajaron esta hacia el nivel de entrada. Ya estamos en break-even. Luego el precio vuelve a caer y vuelven a corregir o ir moviendo el precio de este instrumento, del stop loss, perdón, hacia la baja. La regla es cuánto es lo que debería seguir el precio, cuánto debería seguir el stop loss al precio de mi instrumento. Y eso va a depender de lo que ustedes estén utilizando para poder medir la distancia entre el movimiento del precio y el stop loss. Hay algunos que usan un stop loss fluctuante fijado a partir de X cantidad de pips y hay otros que lo van siguiendo de manera manual. Por ejemplo, una forma hubiese sido hacerlo a través de el ATR. Nuevamente, diciendo ya, en un principio esperamos que el precio se moviera 60 pips para recién poder mover nuestro stop en base al ATR. Ahora, ¿cuánto lo vamos a mover? Bueno, dependiendo de lo que nos va diciendo el ATR. En ese momento, ¿cuánto era lo que se estaba moviendo el ATR en los últimos 14 periodos? Alrededor de 38 pips. Bueno, entonces cuando el precio se mueva a 38 pips, ahí recién voy a mover mi stop loss nuevamente hacia abajo, 38 pips. Y así sucesivamente. Esa es otra forma de poder hacerlo. ¿Ya? Pero en el swing trading se da mucho el tema del stop fluctuante y cómo poder ir ajustando los puntos de salida a partir de la continuidad del movimiento del precio en una tendencia que es fuerte. Hay muchos que usan eso en vez de estar haciendo la salida con los estocásticos. Aquí Luis me pregunta en el Nasdaq, por ejemplo, ¿cómo estaría? Vamos de inmediato a ver el Nasdaq. A ver, lo primero, y déjame borrar ahí los dibujos que hice con el lápiz. Lo primero sería ir al gráfico diario y ver qué sesgo tiene. Hasta el momento es bajista. ¿Por qué? Y es bajista hace bastantes días atrás, desde acá. Es bajista desde el 23 de marzo en base a la media móvil de 50 periodos en un gráfico diario. Ahora, a pesar de que el precio sea bajista en base a esa media móvil, yo no veo una tendencia. Yo veo que el precio está lateralizado. Entonces, por más que el precio esté por debajo de la media móvil de 50 periodos, yo sé que no estoy frente a una tendencia fuerte, porque no lo veo, no veo una tendencia, veo una lateralidad. Y esa es la primera señal para no entrar al mercado en base a swing trading. ¿Por qué? Porque el mercado no está en tendencia fuerte. Si tienes un sesgo que te entrega la media móvil de 50, pero no tienes tendencia. Y uno de los principales motivos por el cual un swing trader opera es porque está frente a una tendencia fuerte. Así que, en ese sentido, descartamos el Nasdaq por el momento. Aquí Francisco dice, sí, el Nasdaq, el Standard & Poor's, el Dow Jones están en triángulo, sí, están en zonas de congestión muy fuertes, los tres índices accionarios. Entonces, por lo mismo, no podemos tomarlos como ejemplos en sí. Luis me dice, ok, veamos otros, veamos a ver qué otro instrumento podría estar con una tendencia interesante. ¿Qué pasa con el euro-libra? A ver, el euro-libra está más o menos similar. Tampoco, el euro-libra lleva en rango o por mucho más tiempo incluso. A ver. O sea, todo esto es prácticamente la zona de congestión que tiene. No veo tendencia tampoco aquí. Veamos en el euro-yen, a ver si tenemos mejor suerte. Tampoco, porque todavía no tenemos tendencia fuerte, porque el precio tiene un soporte acá que podría tratar de alcanzar. Un segundo, vamos a poner el canadiense frente al yen. Ay, aquí se me perdió el gráfico. Acá está. Canadiense frente al yen. Aquí se veía algo más interesante, pero en el pasado, solamente para darles algún ejemplo. Aquí teníamos sesgo bajista y se notaba a simple vista.
Teníamos máximos que eran cada vez más bajos. Acá podías tener tu tendencia. Además de eso, el precio quebró la media móvil de 50 hacia abajo en el gráfico diario. ¿Ok? Entonces, en ese momento teníamos un sesgo que era hacia la baja. ¿Qué pasó en el gráfico de 4 horas? Y en el gráfico de 4 horas, en el momento que nosotros destacamos, ¿dónde hubiésemos tenido señales de entrada de venta? Esas señales de entrada de venta estaban acá, miren. Dame un segundo. Aquí tuvimos una entrada de venta, que es más o menos por aquí. Aquí también tuvimos una entrada en venta, más o menos por acá. Luego tuvimos otra entrada de venta por acá. Esa fue falsa porque de hecho el precio se movió hacia arriba. No resultó muy bien esa. Después tuvimos otra por acá. Otra por acá arriba. Más o menos por acá. Y otra que tuvimos por acá. Fíjense que de estas entradas, de las primeras, aquellas personas que estaban operando con las... Oh, se borraron los dibujos. Bueno, ahí teníamos la venta. Hubiesen salido con la siguiente señal contraria, que era la de compra, acá. Por ende, eso hubiese sido más o menos alrededor de 123 pips. En el siguiente hubiese sido alrededor de, les digo de inmediato, más o menos por aquí. También 180 aproximado en términos de pips. Si se fijan, es una cantidad bastante interesante. En la última que se generó acá, la salida le hubiese dado por acá 112 pips. Y en la última que entregó, que fue esta de acá, la salida lo hubiese generado por acá, en la señal contraria, y eso hubiese sido alrededor de 150 pips. O sea, si se fijan, cuando están operando en swing trading no están buscando 10 pips, están buscando una mayor cantidad de pips en donde valga la pena la paciencia, valga la pena la espera, porque no estamos esperando un par de horas, estamos esperando quizás días a que efectivamente se dé el movimiento que nosotros teníamos pensado. Francisco me dice si puedo revisar el IBEX. Parece, Luis también, que el IBEX tiene tendencia clara alcista. Vamos a verlo de inmediato. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. IBEX. Sí, el IBEX tiene una tendencia clara y es una clara tendencia hacia el alza. Eso está en el gráfico diario, ahí sí. Cambió tendencia hacia el alza y en el gráfico de 4 horas también se ve. Y de hecho en el gráfico diario tenemos estos mínimos que van hacia arriba, o sea, coincide con el cambio de sesgo que tuvo en el gráfico diario. Y ahora si miramos las señales de entrada, ¿cuáles hubiesen sido señales de entrada y dónde hubiésemos tenido esas señales de entrada? A partir de acá en adelante, en el gráfico de 4 horas. Y hubiésemos tenido señales de entrada, las voy a marcar con otro color. Hubiésemos tenido señales de entrada acá, hubiésemos tenido una señal de entrada. Y acá hubiésemos tenido otra señal de entrada. ¿Ya? Espero que todos lo puedan ver. El movimiento hacia el alza fue de alrededor de 194 pips hasta que nos diera la señal de salida. Que estuvo más o menos por acá. No considero la otra porque el precio no... me está tomando algo que no quería. Ahí. Y en el otro caso, punto de entrada fue más o menos por acá, coincidió con la media móvil de 50, coincidió con un nuevo rebote hacia el alza y la salida la entregó más o menos por aquí, alrededor de 23-24 pips en gráficos de 1 hora. Más o menos por acá. ¿Cierto? Hay algunas personas que no considerarían esa salida y la salida recién la considerarían acá cuando cruce el 80 hacia abajo. Y eso sería un movimiento de, si tomamos la segunda salida, alrededor de 27-30 pips aproximadamente. Pero sí, esa es una manera. Ahora, para aquellas personas que ingresaron la entrada acá, por ejemplo,
y hubiesen usado el ATR en ese momento estaba en 47 pips, o sea, el stop loss tendría que haber estado en 47 pips por debajo del punto de entrada. Estamos hablando de un poquito más abajo de, más o menos por acá, por debajo incluso de estos mínimos. Por acá más o menos. Y si esa persona se hubiese quedado solo con esa operación, para poder mover el stop loss, por lo menos tendría que haber esperado que el precio se moviera 40 pips. Y eso todavía no pasaría. Todavía no. Tendríamos que todavía estar esperando. Francisco tiene una pregunta. En el caso del IBEX tenemos una tendencia clara, pero cuando el precio se regresa para probar soportes, ¿cómo saber cuándo salimos? Es que depende. Vuelvo a repetir, porque una forma es a través del estocástico. Y yo te entregué salidas a partir de la otra señal del estocástico. Aquí el estocástico te entregó una señal de compra, pero acá te entregó una señal de venta. Ahí podrías haber salido. Y que fue justamente cuando testeó el soporte. ¿Ya? Y no hay nada de malo en eso si esa es tu estrategia. Tú también podrías haberte quedado dentro del mercado esperando que alcanzara los próximos niveles de resistencia. Ahora, ¿a dónde están tus próximos niveles de resistencia? Tu próximo nivel de resistencia más importante, y eso a través de la acción del precio, lo tienes acá arriba, en 10.604. El otro nivel antes de eso lo tenías por acá, en 10.349. Todavía te queda harto espacio. Y de hecho hace sentido que el precio no haya logrado continuar con el movimiento hacia el alza, porque si yo trazo una línea acá, fíjate que esta resistencia que tiene ahora fue usada acá como soporte, y acá como soporte solo hace que sea un doble techo, porque acá, en esta fecha de acá, fue como una resistencia. Entonces es entendible que el precio del IBEX se esté deteniendo en el nivel actual. Probablemente tenga alguna corrección, vaya a testear nuevamente la media móvil de 50. Y para aquellas personas que solamente utilizan las medias móviles al momento de estar operando swing trading, tomarían ventaja de cada vez que el precio toca la media móvil. ¿Por qué? Porque podría significar un nuevo punto de entrada. Pero si la llega a quebrar, entonces estaríamos hablando de un cambio de tendencia. ¿Me explico? César pregunta cómo se puede controlar el riesgo-beneficio. Muy buena pregunta. La regla básica es, ojalá que tu riesgo-beneficio sea de 1 a 2, donde arriesgo 1 para buscar alcanzar 2. Si es así y lo haces a través de la regla del ATR, en donde el ATR te dice que por lo menos se movió 47 pips y en este momento se está moviendo alrededor de 41, por lo menos tendrías que ir a buscar 82 si es que estás usando esa relación de riesgo-recompensa. Aquí me dice, es decir, en el ejemplo pasado se arriesgaban 40 por un beneficio de 20. Buena pregunta, ¿en cuál ejercicio en el que vimos aquí en el IBEX o en otro? Solo para volver al gráfico atrás. Vamos a esperar ahí que responda. Mientras tanto, Orlando me había dicho con qué herramienta mido los pips. Acá en la plataforma, arriba, al lado del cursor, encuentras una cruz. Esa cruz, si tú la marcas, pinchas el gráfico y lo mueves, te permite tener la regla. Y el número del medio es la cantidad de pips. César me dice en el euro libra. Veámoslo de inmediato, para resolver la duda que tiene. Porque es una muy buena pregunta la que él menciona. ¿Cómo hacemos para controlar la relación riesgo-recompensa? Mínimo deberías estar buscando una relación riesgo-recompensa de 1 a 2. Esa regla es siempre exacta o estándar para todos los instrumentos. Ahora, ¿cómo tú pones tu stop? ¿Cómo tú pones tu límite? Eso varía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mira lo siguiente. Tengo aquí el gráfico del euro frente a la libra, ¿cierto? Y déjame volver acá al diario. Bueno, no lo tomamos porque estaba en rango. Voy a buscar otro. Busquemos el dólar yen, creo que era. Dólar yen, dame un segundo. Dólar yen tiene tendencia hacia el alza y 4 horas tendencia alcista. Ya el dólar yen nos sirve. Déjame marcar aquí el gráfico diario acá. Según la estrategia, el precio de este instrumento
Si está con un sesgo alcista, deberíamos filtrar por compras, ¿cierto? Y las entradas de compra, ¿a dónde las entregó? Te arrojó la primera acá, la segunda la tuviste acá, la tercera la tuviste acá. Hemos tenido varias entradas. La cuarta la tuviste por acá y la quinta la tuviste por acá, ¿ya? Esas fueron nuestras señales de entrada. Entonces, si tú te fijas, no sé cómo marcarlo aquí, pero vamos a ponerlo acá. Bueno, no importa, se entiende, ¿cierto? ¿Cuáles fueron los puntos de entrada? Déjeme agrandar un poquito acá. Entonces ahora viene la pregunta de César, ¿cómo manejamos el riesgo-recompensa? Y esa es una muy buena pregunta, porque todo va a depender de qué estrategia vamos a usar para la salida. Vamos a estar tomando, por ejemplo, la señal contraria, y si es la señal contraria, ¿cuántos pips va a avanzar? Eso es imposible de saber, porque no sabes cuántos pips va a avanzar el precio hasta que el indicador te entregue la señal contraria. Yo no sé cuánto se va a mover el precio hasta que me entregue la señal de venta. Por ejemplo, aquí, hasta que te entregó la señal de venta, avanzó alrededor de 85 pips. Pero eso yo no tengo cómo saberlo. Porque en otras oportunidades, como por ejemplo en esta de acá, el precio se movió alrededor de 60 pips. Y en el siguiente se movió alrededor de, digo inmediato, alrededor de 158. Si te fijas, en las tres señales, ninguna sabíamos cuánto era lo que se iba a mover el precio hacia arriba, ¿cierto? Entonces, cuando tú no sabes cuánto es lo que se va a mover el precio hacia arriba, es muy difícil que tú puedas tener un cálculo de la relación riesgo-recompensa. Lo que quiero decir es que si tú ocupas el indicador estocástico como tu señal de salida, no necesariamente vas a poder estar calculando todo el tiempo tu relación riesgo-recompensa de 1 a 2, porque no sabes cuándo te va a entregar la señal contraria para salir. ¿Me entiendes? Entonces, si lo que tú quieres es siempre tener controlada la relación riesgo-recompensa, yo creo que la salida no debería dártela el indicador, porque vuelvo a repetir, no puedes controlar cuántos pips te va a dar en términos de movimiento. Pero sí puedes usar otro tipo de cosas para poder gestionar el riesgo, que tienen que ver con lo siguiente. En este mismo gráfico de 4 horas, tú sí puedes encontrar las señales de entrada, pero tus puntos de salida los puedes ir poniendo tú. Por ejemplo, acá la gráfica sola te dice que tienes una resistencia. Espera un segundo, apreté un botón que no era. Acá, ¿cierto? La gráfica sola te dijo que antes habías tenido una resistencia ahí. Y ahora también sabías que acá habías tenido otra resistencia. También sabes que a través de la acción del precio, acá tuviste otra. Y también sabes que acá tuviste otra. ¿Ya? Esos puntos son importantes para tú saber hasta dónde podría llegar el precio antes de que retroceda. Entonces, si te entrega la señal de entrada acá y tú estás pensando en tomarla, tú mides hasta ahí y te dice, son alrededor de 202 pips, ok. Sé eso. ¿Qué más sé también a través de la gráfica? Que tengo un mínimo acá, alrededor de 129 pips. Entonces la pregunta es la siguiente. Voy a salir de esta operación cuando el precio llegue a los 107,87 porque fue un techo anterior y probablemente lo respete cuando se mueva hacia el alza. Pero ¿dónde voy a salir si es que el mercado se mueve en mi contra? ¿Voy a salir por debajo de la media móvil de 50 periodos? ¿O voy a salir por debajo de esos mínimos? ¿O voy a usar la regla del doble ATR? Y el doble ATR en ese momento era 32 pips, es decir, 64 pips tendrías que haberlo dejado hacia abajo desde el punto de entrada. Y ahora viene la pregunta. A ver, si dejo mi stop por debajo del mínimo de acá, son alrededor de 157 pips, es más que el doble del ATR, voy a usar el doble del ATR. Perfecto, entonces, ¿dónde va mi stop? En 62 pips desde el punto de entrada.
y eso no me acuerdo cuánto era, pero imaginemos que era más o menos por ahí. Ahí tu relación riesgo-recompensa está controlada y es mejor que 1 a 2, pero fíjate todas las preguntas que yo hice antes de poder llegar a esa relación riesgo-recompensa. Porque no es tan fácil llegar y hacerla en el momento. Por eso el swing trader piensa, se demora en la entrada, pero una vez que la hace, fue tan riguroso en hacerla que tiene razones bastante justificadas por las cuales tendría que entrar, por las cuales tendría que salir, ya sea en el límite, ya sea en el stop, y tiene bastantes razones por las cuales también, si es que la operación no se da como él esperaba que se diese, no está golpeándose de que cometió un error, sino que lamentablemente el mercado no se movió hacia donde él esperaba que se moviera. No sé si con eso te puedo ayudar un poco, pero si te fijas, son varias cosas que respondí al mismo tiempo. Porque en una, sí o sí usé la media móvil para el sesgo, sí o sí usé el estocástico para la entrada, y sí o sí usé también el ATR. Pero cuando hice la pregunta del ATR, pregunté por este mínimo. ¿Por qué? Porque fíjate en lo siguiente, tú podrías, el ATR, te podría estar diciendo que tú pongas el precio, el stop ahí. Porque imagínate que el precio estaba acá. Hay algunos que dicen, bueno, si se rompe la línea, ok, pero está muy seguidita de la línea. Yo quizás, por mi estilo de trading, prefiero dejarlo por debajo del mínimo alcanzado anteriormente. Eso ya depende de cada uno de ustedes. Cuánto es el espacio que le quieran dar. Yo personalmente no uso indicadores para ingresar al mercado, ni para salir. Yo uso mucho la acción del precio, que son las oscilaciones mínimas, máximas. Por eso siempre ven que voy trazando líneas de soporte y líneas de resistencia, porque para mí el precio es uno de los mejores indicadores de dónde ha llegado, en qué niveles se ha estado comportando antes. Y gran parte de los traders lo ven y gran parte de los traders lo respetan. Y para mí los indicadores me entregan señales, pero no necesariamente es toda la información que me tienen que entregar para el momento de estar operando. Entonces, por eso hago tantas preguntas cuando los estoy usando. ¿Lo voy a poner ahí en base a la TR o no me siento conforme con que esté en base a la TR? O sí estoy conforme porque no estoy dispuesto a arriesgar 200 pips para poner mi stop, por ejemplo. Perfecto, César me dice que le quedó claro, excelente. No hay una sola forma, tú tienes que encontrar tu forma, eso es lo que te quiero decir. Si ya existiera una forma, una sola forma en la cual uno ingresara al mercado y tuviera la mayor cantidad de éxito poniendo el stop a X cantidad de pips, usando tal indicador, usando tal, créeme que eso ya todo el mundo lo sabría y todo el mundo estaría usando y nadie estaría buscando cuál es el mejor sistema o la mejor estrategia de trading. Pero eso no existe, porque las condiciones de mercado son todas distintas, los precios de los instrumentos cambian por distintas razones, no necesariamente va a funcionar todo como un robot y no es replicable todo el tiempo. Por eso también uno tiene que ponerle la parte humana y pensar un poquito y darle la vuelta y cuando estemos seguros entramos. Pero si no estamos seguros, entonces no entramos. Así que bueno, eso es más o menos lo que les quería explicar el día de hoy. Básicamente con lo que quiero que se queden es que el swing trading es para aquellas personas que tienen mucha paciencia, que tienen que ser capaces de apagar el computador, cerrar la plataforma y no ponerse nerviosos porque la operación va a ocurrir y va a llegar a la salida, ya sea por el stop o por el límite. Va a ser un trade que vaya a favor de la tendencia. Si hay algo que cambie la tendencia, tienen que saber muy bien qué es lo que es para estar atentos a alguna noticia que pueda generar ese cambio. Y por otro lado también tienen que tener presente que abarca una mayor cantidad de pips, tanto positivamente como negativamente, por ende cuentas muy ajustadas, por lo general van a estar un poquito cortas para poder hacer swing trading. ¿Por qué? Porque el precio se va a mover un poquito y los puedes sacar con un margin call. Entonces suele ser para cuentas que están un poquito mejor capitalizadas, por sobre los $2.000 aproximadamente. Perfecto, Orlando me dice, si Orlando y David me preguntaban si vamos a poner esto en YouTube. Sí, perfecto, tengo entendido que está siendo grabado, así que debería estar compartido en YouTube. Mañana ya podrían verlo. Así que bueno, hemos llegado al fin de la emisión del seminario del día de hoy. Espero que les haya servido. Si tienen cualquier otra duda o comentario extra que quieran darme, ahí me lo pueden hacer llegar a través del correo de información @avatrade.com. Recuerden visitar avatrade.cl. Recuerden que la próxima semana tenemos un seminario no es un seminario, es una conferencia en línea, el día 10
y el día 17 de mayo, junto a Wayne Walker, Miguel Cedillo, Cristina Valdés. Todos son expertos, traders expertos en criptomonedas. Entonces, si quieren saber más de las criptomonedas, les interesa el mundo de las criptomonedas, siéntanse libres de ingresar, porque de verdad va a ser algo bastante interesante, porque tienen mucho conocimiento relacionado a ese tema. Así que les dejo el enlace a través del chat para que también ahí se puedan inscribir, y si tienen cualquier otra duda, ahí estamos hablando. Ya mañana nos vemos nuevamente en un seminario de apertura de la sesión americana. Así que les dejo el enlace de las criptomonedas a través del chat, y con eso terminamos ya la sesión del día de hoy. Que tengan una excelente tarde y nos vemos pronto. Hasta luego.